Cristo, gloria a Jesús, aleluya. Estamos activados, gloria a Dios, aleluya. Esperamos que esta predicación pueda llegar al corazón, gloria a Cristo Jesús, aleluya, de aquellos pastores, de aquellos miembros de iglesia, aquellas personas, gloria a Cristo Jesús, aleluya, donde les ha llegado la palabra, pero todavía no comprenden qué es el Evangelio. Es triste cuando nosotros estamos sirviéndole a Cristo Jesús, aleluya, pero no sabemos qué es el Evangelio. El Evangelio no es, gloria a Dios, aleluya, lo que mucho tiempo se nos ha hablado. El Evangelio es, bendito sea Dios, aleluya, la esencia de la salvación. El Evangelio es la esencia, gloria a Cristo Jesús, aleluya, de la salvación. No es otra cosa. El Evangelio no es religión. Es la esencia de la salvación de nuestra alma. 8, capítulo 8, versículo 1 en adelante. Cuando tengan, dejen saber con un amén, gloria a Jesús, tiemblan los demonios. Aleluya. Palabra de Dios, aleluya. Es esta que vamos a predicar, Padre y Espíritu Santo. 8:1 de Hechos. Lo veremos, hermano. Y dice la palabra: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, ¿qué dice, hermano? Asolaba la iglesia. Saulo asolaba la iglesia, gloria a Cristo Jesús, aleluya. ¿Y qué más dice? Entrando casa por casa, arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando El Evangelio. que dice, mira, no te sé lo que dice, pero los que fueron esparcidos, ¿qué dice? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Salte el capítulo 11 y vamos a estar predicando en esta hora. 11, gloria a Cristo Jesús, versículo 19. Aleluya, y nos vamos a quedar. Quizás toquemos otro versículo, gloria a Dios, aleluya, pero hoy vamos a hablar de gloria a Cristo Jesús, el descubrimiento de la gracia. Otra de las cosas es el descubrimiento de la gracia, y cuando la gracia y el propósito van de la mano. Está bien, el descubrimiento de la gracia y cuando la gracia y el propósito van de la mano. Tome su asiento en este momento. Gloria a Jesús, aleluya. Muchos hemos escuchado, gloria a Dios, que se predica de la gracia. ¿Y cuántos de nosotros tenemos la gracia? Aleluya. A cualquier hermano en Cristo que se le pregunte, hermanito o hermanita, ¿tú tienes la gracia de Cristo? Todo el mundo levanta las manos y dice, amén, gloria a Jesús, yo tengo la gracia, gloria a Dios, aleluya. Pero necesitamos en esta hora conocer verdaderamente qué es la gracia. ¿Qué es verdaderamente, gloria a Cristo Jesús, aleluya, la gracia de nuestro Señor Jesucristo? Para poder entrar a la predicación, gloria a Dios, esto por causa de la muerte de un hombre llamado Esteban. Fue esparcida, gloria a Cristo Jesús, la iglesia. Anteriormente estaban todos, gloria a Cristo Jesús, aleluya, más unidos que nunca. Estaban trabajando con la misma visión, gloria a Cristo Jesús, aleluya. No hay diablo, gloria a Dios, aleluya, que podía, gloria a Cristo Jesús, contra la iglesia, ni puede contra la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gloria a Dios, aleluya. Sino que muchas veces Satanás se propone, gloria a Cristo Jesús, aleluya, estropear la verdad de Cristo, estropear el propósito de Dios en nuestra vida. Aleluya. Entonces, ellos fueron esparcidos, gloria a Cristo Jesús, a causa de la muerte de Esteban. Pero si usted va conmigo al capítulo 11, versículo 19, y quiero que lo leamos para poder entender lo que voy a predicar en esta preciosa mañana. Gloria a Jesús, aleluya. Ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. Estamos yéndonos muy adelante y ha pasado mucho tiempo. ¿Estamos de acuerdo? No estamos en el mismo capítulo, no estamos en el mismo versículo, estamos en un capítulo lejano al capítulo que leímos. Estábamos en el 8, pero luego saltamos a un montón de meses y quizás pasaron años. Y dice, ahora pues los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia. Nótese bien, pasaron a Fenicia, Chipre y Antioquía, pero dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Amén. Hay algo muy terrible, fíjate. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Que ellos no predicaron el evangelio ahí.
¿Por qué razón ellos se extendieron? Esto es lo que vamos a conocer en este preciso momento. Hablando sobre la gracia, gloria a Cristo Jesús y el propósito cuando van juntos de la mano. Pero para descubrir la gracia, gloria a Cristo Jesús, aleluya, vamos a poder entrar en este mensaje. Para descubrir la gracia, vamos a tener que prestar atención, gloria a Dios, aleluya, y entrar en este campo de batalla, en este campo, gloria a Cristo Jesús, que la Escritura ha dejado para que nosotros no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino sabiduría de Cristo. Aleluya. Entonces la gracia, hermano, a mucha gente se le ha hecho creer, gloria a Cristo Jesús, que la gracia es de todos. Que la gracia todo mundo la tiene. Todo aquel que recibe a Cristo tiene la gracia. Preste mucho cuidado en esta hora. La gracia va más allá de un don que Dios nos ha dado a nosotros. Cuando la gracia no es recibida con gracia, no es gracia, sino que es de gracia. Bendito sea Dios. Fíjate bien. ¿Cuántas personas se están perdiendo en este momento por el Evangelio? Estoy hablando de las iglesias mundanas, liberales. ¿Cuánta gente se ha perdido? Porque la gracia de Cristo en ellos no fue gracia, sino que desgracia. Se convirtió en una desgracia. Pastor, ¿por qué la gracia de Cristo se puede convertir en una desgracia en la vida de cada uno de nosotros? Porque la gracia viene cuando nosotros recibimos el llamado. La gracia viene cuando nosotros recibimos el llamado, pero el llamado tiene mucho que ver cómo recibes el llamado. El llamado tenemos que analizar cómo recibimos nosotros esa gracia. Porque si nosotros estamos en desgracia, recibimos la gracia de Cristo, le damos otra visión, le damos otro entendimiento al Evangelio que no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Y ahí se convierte en desgracia cuando la gente empieza a destruir su camino. Mucha gente en este momento, gloria a Cristo Jesús, aleluya, en vez de estar perseverando en una iglesia, están sentados en su casa tomando café. ¿Por qué? Porque han ido rebotando de iglesia en iglesia y ya quizás llegaron a una iglesia donde les predicaron la verdad y ahí se terminó la salvación para ellos. Porque se hicieron sabios en su propia opinión. Cuando la gracia, gloria a Cristo Jesús, aleluya, viene sobre nuestras vidas, si bien es cierto, la gracia es gratuita, el don de Dios es gratuito para cada uno de nosotros. La palabra de Dios nos dice, da, dice, de gracia lo que de gracia recibiste. Eso lo vamos a ver más adelante. Bendito sea Dios, aleluya. Hay poder en Jesucristo, aleluya. Pero no está hablando de un evangelio seco. No está hablando de un evangelio torcido. No es ir y enseñar a alguien un evangelio que vaya conforme a nuestro placer, a sus propios, gloria a Cristo Jesús, aleluya, intereses carnales, sino un evangelio que está trazado en la verdad, para que pueda cambiar nuestras vidas, para que pueda cambiar la vida de aquella persona que escuchó la palabra y pueda entender, gloria a Cristo Jesús, cuál es la verdadera gracia de Cristo en nuestras vidas. La gracia de Cristo, gloria a Cristo Jesús, ha sido desentendida por millones de personas y todo el mundo tiene gracia. Es por gracia, nosotros somos salvos. Somos salvos por gracia. Gloria a Dios. Pero, ¿qué interpretación le dan a la palabra? Cuando la gente dice, somos salvos por gracia, es como cuando una vez yo prediqué sobre el amor del Papa, el amor de este mundo y el amor de Cristo. Entonces la gracia es similar, funciona de la misma manera. Cuando la gente dice, nosotros somos salvos por gracia, quiere decir que el hombre no tiene que hacer nada para ser salvo. Que el hombre no tiene que forzarse para ser salvo. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Sino que con recibir a Cristo nosotros ya obtuvimos la salvación, porque estamos recibiendo eso de gracia, y como es de gracia ya Cristo lo hizo todo, y se convierte en desgracia por la falta de entendimiento del ser humano. Bendito sea Dios, aleluya. ¿Qué es lo que dice la palabra? Ahora bien, dice en el 19, hermano, vaya 11 y 19, que es lo que vamos a estar centrados para ir viendo, gloria a Cristo Jesús, aleluya, cada versículo que vamos a poder entrar, gloria a Jesús, aleluya. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino a los judíos.
Pero no era el propósito del Espíritu Santo ese. Aleluya. Amén. Ese no era el propósito de Dios, que solamente fueran y predicaran a los judíos. Así es. Ellos tenían, ahora bien, fíjate bien, Fenicia está en Siria. Chipre es una isla que está en el mar Mediterráneo y está bastante adentrada en el mar. ¿Puedo opinar lo que le voy a decir? Fíjate que Fenicia está en Siria. Chipre es una isla que está adentrada en el mar Mediterráneo. Tiene que entrar usted a correr agua. Tiene que pasar como aquel hombre astuto llamado Pablo. Amén. Que Pablo, hermano, no se comía la tortilla con sal. Sí, Pablo era un hombre que le tenía miedo el diablo. Amén. Pablo siempre, óigame bien, los demonios decían a Pablo y a Jesucristo lo conocemos, pero ustedes quiénes son, nos dicen. Aquellos hijos de aquel mentado de Sebas. Digo, ¿ustedes quiénes son? Demonios, les digo. A ese hombre yo lo conozco, que le tenemos miedo. Ese hombre camina en santidad, camina en plena santificación del alma. Gloria a Jesús, aleluya. Ahora, a esto, gloria a Jesús, aleluya, quiero llegar. Que la gracia es santificación del corazón, cuerpo, alma y espíritu. Eso es lo que significa la gracia. La gracia no quiere decir que es un don que Dios lo ha dado para todo mundo y todo mundo lo ha recibido. No, Dios lo ha dado, pero que no todo mundo lo ha recibido. Que lo han recibido solamente aquellos que quieren cambiar su vida. Que lo han recibido aquellos que quieren ser obedientes a la palabra de Dios. Que lo han recibido aquellos, gloria a Cristo Jesús, aleluya, que quieren salir de cultura y de preceptos humanos. Aleluya. Que han puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe. Que han dicho, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Oye, hermano, yo no voy a la iglesia porque me duele la cabeza. Yo no voy a ir a la iglesia porque las tortillas no están. Aleluya. Como hay un montón de hijos del diablo, ¿verdad? Que miren el video. Aleluya. La iglesia no vienen porque les han metido veneno de otras iglesias. Porque los tiene ahuyentados una simple enfermedad basura del diablo. Aleluya. Que al cristiano verdadero no tiene que doblarlo nada. Tiene que estar fundamentado en lo que es la palabra de Dios. Nada ni nadie, gloria a Cristo Jesús, aleluya, estorbe la libertad que tenemos en Cristo Jesús para glorificar su precioso nombre. Aleluya. Pero ¿qué sucede, hermano? Cuando el hombre no ha descubierto la gracia de Cristo, el hombre es un simple cascarón en la iglesia. Cuando el hombre no comprende la dirección de la gracia de Cristo, el hombre está muerto, está sin conocimiento, no sabe, gloria a Cristo Jesús, aleluya, para dónde va, porque esto es lo que trae la desgracia. Cuando la gracia no es gracia sobre nosotros, sino que de gracia, la gracia viene como gracia, pero va a la forma como usted lo ve. Escúchame bien. Fíjate bien, yo vengo y le digo a los hermanos, entonces, hermanos, traigo oro en polvo. Entonces digo, ponga las manos así que cada uno le voy a regalar. Voy a darle. Y agarramos el polvo que es oro y lo derramamos en las palmas de cada uno de los hermanos. Pero va de la forma como colocaste las manos. El agua muchas veces se retiene por más tiempo cuando las manos las sabemos colocar nosotros. Pero si usted abre los dedos así o pone hoyos por abajo, el agua pasa de paso. Es lo mismo, gloria a Cristo Jesús, de la forma como nosotros recibimos la gracia de Cristo. Amén, gloria a Dios. Si la gracia de Cristo cae en vasos sucios, en corazones sucios, por muy, gloria a Cristo Jesús, aleluya, y por mucho interés que tenga la persona en cambiar, pero que no pone de su voluntad para cambiar, Dios no lo va a cambiar. Dios no lo va a transformar. Porque la gracia se convierte en desgracia. Entonces, ¿qué sucede? La gracia de Cristo no permanece, Él no está en Él. Ahí es donde está el peligro. Dice la palabra, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie. Pero en el 8 dice diferente. Amén. ¿Aló? Sí, amén. Dice que los que fueron esparcidos iban por todo lado, dice. ¿Ah? ¿O estoy equivocado? Eso es lo que acabamos de leer. Dice que iban sacudiendo polvo por donde fuera, llevando la palabra del mensaje del evangelio. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. Dice, pero había entre ellos, oígame bien, unos varones de Chipre. Esta gente era terrible en el evangelio. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre
y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, oígame bien, hablaron también a los griegos. Oígame, no solamente predicaron en Fenicia, no solamente predicaron en todos esos lugares, menciona Antioquía, pero quiere decir que ellos llevaron la palabra a donde no la llevaron nosotros. Dice, hablaron también a los griegos, o sea, predicaron en Antioquía, pero hablaron a los de Grecia también. Y dice, anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. Verso 11, 21 dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, fíjate bien, creyó y se convirtió al Señor. Gloria a Dios, amén. Por eso digo, hermano, vamos a mirar a nosotros el propósito. Cuando la gracia estaba la gracia en ellos. Y cuando la gracia está en la persona no para de hablar del evangelio. Cuando la gracia de Cristo, gloria a Cristo Jesús, aleluya, la persona tiene ese fuego de predicar la palabra. La persona quiere que las almas, gloria a Cristo Jesús, aleluya, se santifiquen, que las almas busquen a Cristo. Cuando la gracia no está en la persona lo que piensa es en el dinero. La persona lo que piensa es en el bienestar personal. Pero no piensa que las almas tienen que ser salvas. Pero no piensa, gloria a Cristo Jesús, aleluya, de que este evangelio se tiene que predicar, de que este evangelio tenemos que hablarlo. Se olvida de eso. Y por eso está destruida la iglesia. Por eso mucha gente se ha acomodado dentro de las congregaciones, porque ellos no han entendido lo que es la gracia. La gracia, de hermano, la gracia conjuga, gloria a Cristo Jesús, aleluya, un montón de poderes, un montón de acciones, gloria a Dios, aleluya, que si nosotros las ejecutamos, el diablo tiembla delante de nosotros. Si nosotros ejecutamos la gracia como es, no como mentira, el diablo corre delante de nosotros, tendrá miedo, gloria a Cristo Jesús, aleluya. ¿Por qué? Porque sabrá quiénes, gloria a Cristo Jesús, han comprendido el evangelio. Hay poder en Jesucristo, aleluya. Y dice versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. Pasemos al 22. Está bien. Luego de la noticia de estas cosas a oídos, dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén. ¿Va conmigo? Amén. Que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Digo, vamos a enviar a Bernabé para que Bernabé investigue cómo está la situación ahí, cómo no solo pasaron de paso predicando la palabra y por qué estos se detuvieron y predicaron ahí también. Amén, gloria a Dios. Ahora, mira bien, porque vamos a entender esta palabra. Dice el 23. Cuando llegó, escucha hermano lo que dice la palabra. Y vio, escúchame bien. Amén. Vio. Porque eran hombres de discernimiento. Amén, gloria a Dios. Vio que estos hombres tenían la gracia de Cristo. Dice, y vio la gracia de Dios, se alegró. Se regocijó, dice. Y exhortó a todos. Ahí viene lo otro. A que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. O sea, dice, esto no solamente tiene la gracia de Cristo. Porque han sido obedientes a la palabra. Se les dijo que fueran, y por donde quiera que fueran, era un mandato de Dios. Era un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Esto no vino solamente por venir. ¿Está conmigo? Día 5. Vaya conmigo a día 5 del libro de Mateo. Miren lo que dice la palabra ahí. Gloria a Cristo Jesús, aleluya. En adelante. Rapidito vamos a ir, gloria a Dios, aleluya, porque el tiempo aquí se espuma. Mateo 10:5, miren lo que dice. Bendito sea Dios, hay poder en Jesucristo. En adelante, dice, a estos 12, estamos hablando de los discípulos, ¿verdad? Escúchame bien el mandato de nuestro Señor, porque mucha gente empieza a poner otros fundamentos. No, si pastora Sai murmura, pastora Sai, no, si nosotros, mi corazón es que quiere Dios. Dios dice muy diferente. Desde 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio, dice, óigame, estos no salieron así nomás los que iban predicando la palabra esparcidos. Ellos no solamente iban esparcidos por ir, no, ellos recibieron instrucciones. Y la iglesia de Cristo ha recibido instrucciones de Dios. ¿Cómo tiene que caminar? ¿Cómo tenemos que ordenar nuestra vida delante de Dios? Todos y cada uno de nosotros hemos tenido
Palabra de Dios para que no tengamos excusa mañana. Ninguno va a tener excusa de decir, no Señor, a mí no se me dijo. No Señor, a mí no se me predicó. Por eso la palabra tiene que ser predicada dentro y fuera de tiempo, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. La palabra se le tiene que decir a la gente, gloria a Cristo Jesús, aleluya, no para retener congregaciones, no para retener al hombre dentro de la iglesia. ¿Qué ganancia hay que yo retenga familia? Gloria a Cristo Jesús, aleluya, predicándole la mentira. Estoy reteniendo, es cierto, la economía te va a crecer para que se vaya a la bolsa del diablo. Pero estás llevando almas al infierno, pastor, del demonio. Amén. Gente, gloria a Cristo Jesús, aleluya, que no ha entendido qué es la gracia de Cristo. Gente que no ha comprendido cuál es el verdadero evangelio. Y están predicando el evangelio por dinero. Aleluya. No predican el evangelio porque han puesto los ojos en lo material. No predican el evangelio verdadero. Gloria a Cristo Jesús, aleluya, porque se va a la iglesia. Aleluya, porque te llamó hombre. Aleluya. Entonces, mira bien. Dice el libro de Mateo, capítulo 10, verso 5. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo a predicar diciendo, el reino, oígame bien, ¿qué está bien? El reino de los cielos no es como predica la doctrina de la prosperidad, que dicen el reino de los cielos se ha acercado, y es que la gente se siente cercada de dinero, de fama o de fortuna. El reino de los cielos quiere decir la salvación para tu alma, te está visitando. La gracia de Cristo te está visitando. Aleluya. Pero no todo el mundo la quiere recibir. Pero no toda la gente quiere arriesgar su vida. Gloria a Cristo Jesús. Voy a volver al tema que estaba enseñando en el libro de Hechos. Es que estas instrucciones, volvemos al libro de Hechos. Y voy a enseñarles para muchos indoctos que van a escuchar mucha gente, gloria a Dios, aleluya, que tiene conocimiento en su propia opinión. Yo predico la palabra como está. Esto ahí fueron instrucciones, dadas instrucciones que llevaran el evangelio no a los gentiles. Pero en este tiempo de los apóstoles, esto había cambiado. Había cambiado, gloria a Cristo Jesús, aleluya, porque nuestro Señor Jesucristo dice, a los suyos vino, pero ellos no lo quisieron recibir a Él. Entonces después dijo, gloria a Cristo Jesús, aleluya, vine a ellos y no quisieron, me voy a los gentiles. Vamos a predicar el evangelio para lugares, gloria a Jesús, aleluya, de la tierra, bendito sea Dios. Pero ¿qué pasa, hermano? Estos lugares, gloria a Dios, donde ellos se tenían que meter, el evangelio quiere riesgos. Amén. Amén. Aló. El evangelio quiere riesgos. En el evangelio tenemos que arriesgarnos. El evangelio no solamente es, gloria a Cristo Jesús, aleluya, esponja. No solamente son bolitas de aire. En el evangelio se tiene que pagar un precio. Y ese precio, gloria a Cristo Jesús, aleluya, es sacrificarse. Tenemos que sacrificarnos también. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué sucede? Mira, Chipre, Venecia estaba en Siria. Eran ciudades que estaban muy distantes. Si usted la mira en el mapa, y estuve estudiando el mapa. Si usted mira donde el apóstol Pablo estuvo predicando, Perge, Panfilia, el Ponto, Cilicia, todos esos lugares eran muchas zonas que estaban, casi todas estaban en línea. Eran orillas del océano, eran orillas de lagos, de mar, eran como playas, puedo decir yo, como nuestro Señor Jesucristo, donde él anduvo predicando. Él anduvo en los linderos, gloria a Jesús, aleluya, Jerusalén, toda la orilla, lo que es el mar, gloria a Cristo Jesús de Galilea. Pero ¿qué sucede? Estos lugares aquí, fíjate bien, Fenicia estaba en Siria. Dice, Chipre era una isla que estaba en el mar Mediterráneo, y para meterse ahí en el mapa se mira agua. Pero no sabemos qué distancia había de la tierra a la isla. No sabemos qué distancia había. Y aquel día, bueno, tenemos que cruzar agua. Tenemos que agarrar barco. Tenemos que agarrar botes, lanchas. Bueno, botes no había entre un tiempo. Pero habían los canús. Entonces, los cayucos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Los canús, eso. Había eso. Entonces ellos tenían que remar para poder entrar al fondo y predicar el evangelio en la isla. ¿Me está escuchando, hermano? Ahora, Antioquía estaba más retirado de esos dos lugares. Antioquía estaba más allá todavía. Gloria a Cristo Jesús, en una ciudad más allá.
En todos sus lugares ellos tenían que ir y llevar la palabra del Señor. ¿Me está escuchando, hermano? Amén, gloria a Dios. Satanás quiere destruir nuestro desenvolver en el Evangelio. Sí, amén. El plan de Él, gloria a Cristo Jesús, aleluya, es dañarte los tornos, es dañarte las llantillas, que no vayas como tren dando vueltas, sino que usted es puncharlo y que usted se quede estacionado. Que usted no le sirva a Cristo, gloria a Cristo Jesús, aleluya, como Cristo quiere que usted le sirva. Esos son los planes, de eso, de un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Bernabé estaba, gloria a Cristo Jesús, aleluya, y les dijo a ellos, oígame bien, en el libro de Hechos 11, ¿verdad? ¿Estamos ahí? 19. Él les estaba diciendo, y dice, ya no solamente asustado, dice, solo se sorprendió porque la gracia de Cristo estaba en ellos. Sí, amén. La gracia son hombres, hermanos, hombres terribles en la palabra. Esos hombres no eran cualquier hombre. Y esos hombres eran hombres, gloria a Cristo Jesús, que tenían un fundamento en la palabra de Dios terrible, como el apóstol Pablo, eran hombres que firmes en el Evangelio. Ese Bernabé era terrible, la palabra también. Gloria a Dios, aleluya. Entonces dice que sube y mira la gracia, dijo, esta no es otra cosa. Me mandan a verlos y me mandan a chequearlos para ver cómo es que se detuvieron en esta, cómo hicieron para llegar a estas zonas a predicar el Evangelio. Esta no es otra cosa, dijo, que la gracia de Dios está sobre ustedes. Pero dijo, la gracia de Dios está sobre ustedes. Yo no quiero que solamente esa gracia esté sobre ustedes. Quiero que por favor, digo, permanezcan en propósito. Fíjate bien lo que dice la palabra. Dice, luego la noticia, verso 22, de estas cosas, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Ya habían llegado ellos a otras ciudades a predicar, estaban en Antioquía. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró, se regocijó. Sí, amén. Dice, y exhortó, o sea, exhortar, ¿qué quiere decir? Advertirles. Amén. Mira, es una advertencia. Voy a explicar esto. Mira, cuando la gracia de Dios está en un creyente, es como cuando, gloria a Cristo Jesús, aleluya, nosotros hemos venido destruidos por el diablo, pero hemos recibido a Cristo en nuestros corazones. Aleluya. Y empezamos a servirle a Dios en ayuno, empezamos a servirle a Dios en oración, y empezamos a mirar cómo el contorno de nosotros, cómo el ambiente va haciendo, se va creando un ambiente totalmente diferente al ambiente que teníamos antes. Miramos un hogar de paz, miramos una familia muy bonita, gloria a Cristo Jesús, aleluya. Miramos que todas las cosas van marchando bajo la voluntad del Señor. Pero les dice este hombre, no solamente eso, varones, acuérdense de permanecer. Acuérdense que lo que ustedes traen, gloria a Cristo Jesús, esa gracia, gloria a Cristo Jesús, que es obediencia, que es llenura de la palabra, que es entendimiento de la palabra. Escúchame bien, hermano. Porque cuando la persona no tiene entendimiento, eso es lo que pasó en muchos de los otros, que no pasaron predicando ahí. Se les dijo que predicaran todas esas áreas, tenían que llevar el Evangelio ahí también, pero no lo llevan el Evangelio, porque mucha gente no tiene entendimiento del Evangelio. Y eso es lo que Satanás pelea bastante, gloria a Cristo Jesús. Satanás busca entorpecer la mente de nosotros, gloria a Dios, aleluya, para que no haya crecimiento, para que no haya, gloria a Cristo Jesús, aleluya, voluntad de servirle a Dios. Entonces este Bernabé dice, bueno, hay obediencia, hay conocimiento, varones, en ustedes. Está tremendo cómo llegaron y ya hicieron un gran esfuerzo. Usted puede ir al mapa y se dar cuenta de dónde están esos lugares donde había que predicar. Porque para todo esto nosotros tenemos que ver la palabra primero hasta en los mapas. Yo siempre voy a los mapas para poder ver dónde están las ciudades y todo. Y se va a dar cuenta que son lugares muy difíciles de llegar a ellos, muy difíciles de predicar el Evangelio. Entonces Satanás siempre se opone, gloria a Cristo Jesús, aleluya, a los planes en nuestra vida para que no cumplamos. No sabemos qué obstáculos tuvieron ellos, no sabemos qué traba del diablo tuvieron para no llegar a esos lugares. Pero este hombre se va y queda sorprendido, dice, realmente ustedes tienen la gracia, miren, ustedes son obedientes, porque hay gente que no obedece a la palabra. Hay gente que, mire, usted puede ser que venga a la iglesia, usted puede ser